El 24 de marzo es una fecha muy cara y muy particular al sentimiento de nosotros los argentinos. Se vive una jornada para reflexionar, un nuevo, triste y oscuro aniversario de una de las noches más largas que tuvo la República Argentina. Esta democracia que tenemos hoy costó muchísimo. Pasó mucho tiempo para que los hombres puedan elegirse y ser elegidos. Tuvieron que luchar muchas personas y varias quedaron en el camino, pero esta fecha sirve para que sean reivindicadas. Hablamos de la dictadura militar de un 24 de marzo de 1976. Aquello que a prima facie se llamó proceso de reorganización nacional terminó siendo una dictadura, palabras más, palabras menos, cívico, civil, militar, que terminó invadiendo todos los campos, el cine, las artes, la política, las universidades, los centros culturales. Cuando hablamos de cultura hablamos de los usos y costumbres de los pueblos, hablamos de las diferentes temáticas que abordaba cada uno de los ciudadanos, los amores, los gustos, y cuando atacamos la cultura atacamos todo. ¿Por qué? Porque ese acervo, porque esa unión de pensamientos, de ideas, esas nociones, se querían quitar, se quería vaciar la cultura argentina para negar todo aquello que nos atravesaba y para establecer un nuevo lugar donde pensar que las personas eran nada más que un auge en blanco y se las podían llenar como quisieran. Pero la sangre es fuerte y la cultura también es fuerte. Y los escritores tuvieron que padecer. Cuando hablamos de escritores, hablamos de sus obras, hablamos de libros que fueron prohibidos durante la dictadura. Un ejemplo de esto, el caso Sil. En el año 76, un 26 de julio, ardieron 24 toneladas de libros en un baldío de Sarandí. Hablamos de algunos que comenzaban a exiliarse, hablamos de obras prohibidas. Para poner un ejemplo, hablamos de Osvaldo Soriano, quien se exilió más tarde, un periodista muy conocido. Hablamos de Vargas Llosa, con 2 obras que también le fueron vedadas. Hablamos de los libros de Marx, hablamos de Lenin, hablamos de, por ejemplo, Laura de Bach, escritora infantil que escribió La Torre de Cubos, una obra muy conocida por estos tiempos. Hablamos de Elsa Boreman con Un elefante ocupa mucho espacio. Este libro, por ejemplo, va a tener un párrafo aparte. Fueron cerca de 1700 los decretos impuestos por el Poder Ejecutivo, que en realidad en ese momento era la dictadura, haciéndose llamar Poder Ejecutivo. 1700 por cuestiones insólitas. Sabemos que el rojo era un color que les molestaba, la idea del socialismo, la idea del comunismo, era lo que producía que al ver la palabra rojo, al ver la palabra Cuba o al ver la palabra Che, como Che Guevara, se pensaba automáticamente en que eso había que vedarlo, en que eso había que detenerlo. Por eso tenemos tal vez a Rodolfo Walsh con Variaciones en Rojo, un escritor y periodista. En este caso, Variaciones en Rojo es un libro de cuentos policiales, pero Operación Masacre es otra obra de él muy conocida, en donde se hace el periodismo y se cuentan diferentes vivencias que tenían que pasar los trabajadores por aquellas etapas. Y la literatura infantil también era muy controlada y también era muy atravesada por las juntas militares. ¿Por qué? Porque pensaban que si se ponía la semilla de la subversión, según sus palabras, en un niño, ya desde pequeño iba a estar influido o, por decirlo de alguna manera cruenta, infectado, cuando en realidad lo que hacía era abrirse el pensamiento. 5 dedos, por ejemplo, es el nombre de un cuento infantil alemán, en donde se hablaba de 5 dedos de una mano que estaban peleados entre ellos, pero al unirse formaban un puño y hacían la fuerza. El color de una mano era roja, el color de otra mano era verde, ganaba la mano roja, por ende el libro estuvo prohibido.
Justamente estamos en la Medioteca Municipal Mariano Moreno, que nos ha cedido el espacio y nos ha prestado parte de la instalación de los libros prohibidos, aquellas obras que tuvieron que salir de circulación, aquellas obras que tuvieron que sacar de los anaqueles de las bibliotecas porque nadie podía verlas, obras que querían que ardan, como si así las palabras pudieran ser llevadas por delante, libros que molestaban, incluso a veces desde la ignorancia, porque había una enciclopedia de Salvat, por ejemplo, un diccionario prohibido durante la dictadura porque tenía léxico subversivo, porque había libros como por ejemplo sobre el cubismo, un movimiento pictórico que poco tiene que ver con Cuba, pero automáticamente fue prohibido. Y eso pasó con canciones, y eso pasó con películas, y eso pasó con el cine. En literatura hablamos de Paulo Freire, con Pedagogía del oprimido, mi amigo el Pespir, de Murillo, hablamos de los libros de Mitre sobre las guerrillas, libros que eran secuestrados en aduana para que no ingresen al país. ¿Por qué? Porque en determinado momento Vargas Llosa, escritor peruano, o Engels, Marx, eran textos que venían desde el exterior a la Argentina. Entonces ahí en aduana se les buscaba poner un freno, se buscaba detenerlos. Esta cuestión de intervenir la actividad cultural fue prohibiéndolo todo. La Conjura de los Necios, El Principito, por ejemplo, un libro muy conocido por todos, también terminó siendo prohibido por el hecho de que un niño buscaba amistades. Decían que contradecían los valores. Crimen y Castigo, del ruso Fyodor Dostoyevsky, donde un hombre comete un crimen y luego se arrepiente. Libros de Jauretche, de Trotsky. Los de Vargas Llosa, por ejemplo, los decretos que ellos firmaban aseguraban que tenía un contenido distorsionante y tenía una intencionalidad reiterada con ofensas a la familia, a los principios morales y éticos que suscitan la estructura espiritual. Más o menos eso es lo que decía la dictadura. Y cuando hablamos de textos apuntados a los niños, hablamos de justamente lo que decíamos antes, el foco estaba puesto en la niñez. La atención en lo escolar, en lo infantil, ya habían intervenido antes las universidades también, pero se pensaban que tenían que preservar valores sagrados, la familia, la religión, la patria, por sobre todo. Así fueron desapareciendo, por ejemplo, Mascaró, de Haroldo Conti, un docente que escribió también Alrededor de la jaula, que escribió Sudestada, que fue detenido y desaparecido durante la dictadura, y todavía queremos saber qué pasó con Haroldo Conti. Queremos tanto a Glenda, de Cortázar, que escribía desde Francia, Julio Cortázar, también prohibido. El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, autor de textos como Boquitas pintadas, por ejemplo. El beso de la mujer araña hablaba de dos tipos o de dos personas en situación de encierro. Un militante revolucionario era uno, se pone en un planteo de la sexualidad, el Estado como disciplinador, esta idea de un militante revolucionario hablando y apareciendo. Estas más o menos eran las cuestiones que querían cubrir, como si pudieran tapar el sol con un dedo. Junque hablaba en el libro Nuestros Muchachos de la cuestión de los ideales de los jóvenes, pero se planteaba a la policía como un ente represivo, también prohibido. La lista es larguísima, existen un montón de páginas alrededor de la web donde se puede buscar la biblioteca prohibida, aquellos libros que querían sacar de circulación. Y antes de cerrar con un cuento de Elsa Boreman, vamos a hablar de Boreman, esta autora infantil que no entendió nada cuando publicó en 1976 y ganó el premio Andersen, un premio importantísimo. Escribió el cuento Un elefante ocupa mucho espacio. Luego de esta publicación, y más allá de que sus libros fueron prohibidos, le siguió una persecución constante y la prohibición de muchas obras más. Se decía que Un elefante ocupa mucho espacio, que lo vamos a leer a continuación, generaba una idea subversiva en los niños, que contradecía la ética, que contradecía a la familia,
tal como, por ejemplo, La Torre de Cubos de Laura de Bach, tal como tantas obras infantiles que a ellos les interesaron muchísimo. Bornemann, no podía entenderlo. A ver, básicamente, los animales de un circo deciden rebelarse. Esa es la premisa. Y de eso vamos a hablar. Un libro recomendado para niños desde los 8 años, que fue cuadro de honor del Premio Internacional Hans Christian Andersen, ese es el nombre, en Suiza. Celebrado afuera, celebrado a nivel internacional, pero queriendo ser escondido a nivel argentino.